Buenas tardes a todos. Vamos a platicar el día de hoy que los profetas existen. El ministerio profético está vigente. Y los profetas tienen como tarea animar, alentar a la iglesia. Ese es nuestro tema y vamos al libro de los Hechos. Allá en su capítulo 11. De los versos 24 al 30. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí en el 24 dice: porque era varón bueno. ¿De quién está hablando? ¿Recuerdan? De Bernabé. De Bernabé, que había sido enviado por la iglesia de de Jerusalén a Antioquía. ¿Por qué los apóstoles que estaban en Jerusalén habían decidido enviar un hermano a ver lo que estaba sucediendo en Antioquía y apoyar? Porque en Antioquía hubo unos hermanos que venían de otras ciudades, eran judíos, que venían de Chipre y que venían de Cirene, y comenzaron a hablarle el evangelio de Jesucristo a los no judíos. Y los no judíos, al igual que había sido con Cornelio, creyeron en Jesús, respondieron a este maravilloso evangelio de vida eterna que nosotros hemos aceptado, que nosotros predicamos. Y entonces estaba yo pensando cuál es la hermosa característica de la iglesia de Antioquía, una iglesia en la que se reunían creyentes judíos y creyentes no judíos. Eso es bueno, ¿no? Pero estaba yo también pensando por qué los grupos judaizantes actuales, no los grupos judíos mesiánicos, o sea, judíos auténticos que ahora han creído en Jesús, un grupo que se fundó hace muchos años y que evangeliza auténticos judíos, y el grupo se llama Judíos para Jesús. No me refiero a ese tipo de grupos, sino a los grupos de evangélicos que ahora ya no tienen pastor, sino rabino. No sé si ya me ven cara de rabino, hermanos. Y que los invitan pues a pensar que tuvieron algún ancestro judío, que son judíos, o que cuando menos se vayan haciendo hacia el judaísmo a cumplir las leyes de Moisés y a enfocar todo su estudio al Antiguo Testamento, y diría yo, a desvirtuar el Nuevo Testamento.
porque me consta cómo lo desvirtúan. Hace un tiempo había un grupo de este corte que nos pidió permiso de reunirse aquí los sábados, y en principio le dimos permiso, pero pues como vimos que no había comunión, diálogo, deseo de cambiar, ellos no querían aprender nada e insistían en esta tergiversación del Antiguo Testamento, pues decidimos ya no prestarles. Así que ya no se reúnen por acá. Pero estaba yo pensando en eso, cómo en vez de gozarse, porque aquí se nos relata que los que no somos judíos fuimos aceptados en el Evangelio, ¿por qué en vez de eso tratar de convencer a la gente a hacerse judía? Eso es todo lo contrario de que ahora estos judíos que leemos están evangelizando gentiles, y los gentiles y la iglesia en general estaban muy contentos de que Dios también salve a los gentiles. No se trataba de hacer los judíos, ¿no? Alguna vez, cuando rentábamos una casa para las reuniones en una zona pues más adecuada a invitar cierto tipo de personas, teníamos 3 tipos de cultos muy interesantes, ¿no? Los viernes por la noche, era en la colonia Roma, muy cerca de la glorieta donde está todo el turismo de la zona rosa. Los viernes en la noche teníamos un culto para evangelizar judíos, y algunos se llegaron a convertir. El domingo por la mañana a las 8 teníamos culto en inglés para los turistas, y a las 12 el culto como nosotros ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo veo en Antioquía algo muy parecido. Judíos y gentiles estaban juntos sin mayor problema. Entonces llegó Bernabé, enviado por Jerusalén, y les exhortó para que fueran fieles al Señor. ¿Se acuerdan? Y ahí terminamos el domingo pasado, insistiendo que si amamos a Jesucristo, que si cada día le estamos conociendo más, que si hemos entendido quién es Él, nosotros vamos a ser fieles al Señor. Pero eso es lo que está exhortando Bernabé. Y tenemos que saber que Él es fiel. Pablo por ahí dice que si nosotros negamos al Señor, Él nos negará. Pero luego, paradójicamente, dice, y si fuéramos infieles, así como uno viene leyendo, esperaría que dijera Dios también. Pero no, lo que sigue es, Dios permanece fiel. Acuérdense que nuestra salvación es segura de parte de Dios. Este camino, cuando estaban leyendo la letra de los himnos, estaba yo pensando que este es un camino de salvación ciertamente, pero en ninguna parte de la Biblia dice que este camino no tenga el riesgo de que un día nosotros nos pudiéramos salir del camino. Si han leído ustedes una gran obra de la literatura inglesa de John Bunyan, El progreso del peregrino, ¿sí? Que él tiene un sueño y empieza a ver de manera alegórica todo el camino del cristiano, ¿no? Hermanos peregrinos, el sueño no es de ahorita, es de la alegoría, ¿eh? Entonces, en esa alegoría se muestran claramente todos los peligros que hay en el camino para desviarnos de la fe. Pero por parte de Dios nuestra salvación es segura, porque Dios nunca nos va a decir, te quito la salvación. Nunca. Pero Dios nos ha dejado ser libres desde el día en que creó al ser humano y a cada uno de nosotros. Somos libres. Dios no nos obliga. Nos ama tanto que dio su vida por nosotros, para que no vayamos al infierno. Pero si Él quisiera obligarnos, puede, porque es soberano, porque es todopoderoso, pero no quiere obligarnos. Si Él quisiera obligarnos y nos amara tanto, nadie se iría al infierno, porque nos obligaría a todos a irnos al cielo, ¿no? Pero no es así. Entonces la importancia de ser fieles ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? El profeta supremo,
el sumo sacerdote, el maestro por excelencia, el rey de reyes, el señor de señores, el siervo sufriente, el hijo del hombre, el logos, la palabra encarnada de Dios, el Hijo de Dios. Todo eso es Jesucristo. ¿Cómo no vamos a ser fieles a Jesucristo? Y entonces Bernabé, una vez que ha compartido con los hermanos, se nos da un testimonio de él. Estamos más acostumbrados a decir que soy un miserable pecador. Y sí soy un miserable pecador, no lo niego. Pero hay que pensar al mismo tiempo las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Estaba yo también pensando en la semana cuántas cosas me ha dado Dios de bendiciones. Es una lista interminable. Y sobre todo el gran tesoro que es su palabra. A veces pensamos que lo que hemos entendido de la Biblia, pues todo el mundo ya lo sabe. Yo soy el único que lo acaba de aprender. Y luego nos damos cuenta que no es cierto. Que Dios nos ha enseñado algo que tenemos que ir a enseñar a los otros. Y eso es un gran tesoro. Eso es un gran tesoro. Y a la par que vamos a reconocer las fallas que hemos tenido, a la par que hay que reconocer la indignidad de lo que somos, a la par que hay que decir con Pablo, de los pecadores yo soy el primero, a la par hay que reconocer lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha hecho. Y uno esperaría, o a veces se imagina que la Biblia solo dice que el hombre es puro pecado, pura carne, todo lo que es de la carne es trapo de inmundicia. Y de repente uno se encuentra con que dice que Job era varón bueno y justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Ah, caray! Y ahora nos encontramos con Esteban, varón bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede? ¿Se puede? No estamos negando que todos somos pecadores, ¿eh? No estoy diciendo que hay personas tan buenas que no son pecadores. Todos somos pecadores. Pero por la gracia de Dios, por el amor inmerecido que Él nos ha tenido. Porque Él, con su Espíritu Santo, nos enamora. Es posible que seamos transformados. De hecho, estamos siendo transformados. Y deberíamos anhelar que de cada uno de nosotros se dijera algo así. Porque el hermano, porque la hermana, de cada uno, del nombre de ustedes, es bueno, es un buen hermano. No siempre se dice eso, ¿no? A veces es lo contrario. No, con cristianos no hagas negocios porque te va a ir muy mal. No contrates cristianos de empleados porque no te van a cumplir. Es una realidad. Que se diga de nosotros, tal hermano es bueno. Es hermano y entonces hay una garantía de su trabajo, hay una garantía en su trato, en su palabra. Era un varón lleno del Espíritu Santo. Yo les he preguntado, y también en otros lugares, ¿cuántos creyentes, de la totalidad de creyentes, qué porcentaje considera usted que esté lleno del Espíritu Santo? De todos los creyentes que usted conoce, ¿qué porcentaje? Como el 99% de los que usted conoce son llenos del Espíritu. Casi es al revés, ¿no? Por eso también se tiene que decir aquí, lleno del Espíritu Santo. Recuerde que es un mandato y que por eso siempre estamos insistiendo en ser llenos del Espíritu, en que la vida cristiana, como es en su esencia, no se puede vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Se puede vivir de manera un tanto carnal, un tanto forzada. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy cristiano y estoy de acuerdo con las doctrinas, trato de portarme bien, de ir a la iglesia, pero es mucho más que eso. A veces el cristianismo se vive por algunos de manera muy legalista. Todo es reglas, todo es regañar, todo es esforzarte, todo es sentirte condenado, fracasado. Y estar invitando a las personas a
no invitando, regañando, ¿eh? Cuando dice que Bernabé les exhortaba, no es que les regañaba. Una predicación que dijera, a ver hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia todos los días de esta semana? Porque la Biblia dice que debemos leerla, ¿cuándo? Diario, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿cuántos leyeron? Y si usted no leyó, ¿cómo quiere las bendiciones de Dios? Eso sería una predicación regañona. ¿Sí? Pero, ¿qué nos motivaría a leer la Biblia? ¿Qué nos impulsa a desear leer la Biblia? ¿Qué abre e ilumina nuestros ojos a leer la Biblia? Estar llenos del Espíritu. ¿Sí? Y como ese aspecto, todos los otros aspectos de la vida cristiana solo pueden ser reales, solo pueden vivirse a plenitud, si primero nos entregamos, nos disponemos a ser llenos del Espíritu Santo. Insistimos que es un mandato, y si es un mandato, es a nosotros, a quienes toca, y por eso digo, nos disponemos, nos entregamos para ser llenos del Espíritu Santo. El domingo, que fue el antepasado, tuvimos la reunión de oración para pedir esa llenura del Espíritu, y yo creo que fue de bendición. Y lo haremos, si Dios quiere, cada fin de mes. Pero es todos los días en que usted, al abrir los ojos, debe decir, lo primero que me interesa, Señor, es entregarme a ti, ¿no? Así como el judío ortodoxo se despierta, se pone de pie, se lava las manos, se pone su kipá, se pone su chalequito con las barbitas y todo lo que es su indumentaria, y recita las 18 bendiciones, una de ellas en contra de los cristianos, ¿verdad? Y ya empieza su día. Así como algunos de ustedes se despiertan y lo primero que buscan es su cafecito, al despertarnos deberíamos decir, Señor, tu Espíritu Santo, me entrego a ti, quiero abrir mi ser, quiero ser tuyo, quiero obedecerte. Porque exhortar es eso, es animar, es alentar. Claro, las dos palabras son metáfora. Porque ánima significa alma. ¿Qué quiere decir animar? Se creía que el alma es lo que daba la vida al cuerpo. Entonces animar es como ayudar a que la vida se intensifique, a que la persona se reviva, ¿no? Eso es animar. Y alentar también, el aliento es la respiración. Viene del latín hálito, que significaba la respiración. Entonces, son metáforas como se describen las tareas del profeta, que es ayudar a que la vida se fortalezca, que la vida siga adelante, se manifieste. Eso es exhortar, no es regañar. Y entonces aquí se dice de Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Una persona, un hombre, una mujer de fe. ¿Quién es un hombre de fe? El que se sabe todos los credos de la fe. ¿Usted se sabe el credo de Calcedonia? ¿El constantinopolitano? ¿El de Nicea? ¿El de Dort? ¿El de Westminster? ¿Cuál se sabe? Ese será un hombre de fe. Un hombre de fe es el que todas las mañanas imagina su carro último modelo y declara que Dios le va a dar su carro último modelo. Y se ve al espejo y dice, soy exitoso, soy próspero, soy líder. Ese es el hombre de fe. ¿Qué es la fe para nosotros? Hace rato decía el hermano Víctor, compartiendo con unos jóvenes, ¿qué es para nosotros el amor? Y nos recordaba una decisión. ¿Qué es la fe? ¿Una decisión? ¿Qué es el pecado? Una decisión. Fíjese qué interesante, ¿eh? En algunos lugares no nos van a querer. Donde piensen que el amor es un sentimiento, donde piensen que la fe es un regalo de Dios, donde piensen que el pecado es una herencia, no nos van a querer. Porque aquí tenemos muy claro que esas cosas son
decisiones. Dios creó al hombre libre, dijimos. Entonces lo creó para tomar decisiones. No se puede crecer en el amor, no se puede llegar al amor de otra manera que a través de la decisión. A ver, ¿cuántos aquí están casados? Ahora ya bajen la mano. ¿A cuántos los obligaron? Creo que. ¿Qué fue? Una decisión. ¿A quién le vamos a echar la culpa del pecado de esta semana? ¿A un demonio? ¿Al vecino que nos hizo enojar? ¿A Dios que lo permitió o que Él lo decretó porque todo pasa porque Él quiere? Entonces Él dijo, tú vas a pecar tal día. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿De quién es la decisión de pecar? La fe también es una decisión. El amor es una decisión. Amar a ese vecino insoportable es una decisión ¿de quién? ¿De quién es la decisión? Hay oraciones mal hechas, ¿no? Señor, dame amor por mi vecino. Dios está diciendo. Eso no existe. No te va a llegar una cosa así y me entra y, ya amo a mi vecino. Es una decisión. La fe es la decisión de responder al amor de Dios, de decirle sí a lo que Dios dice. Decir sí a lo que Dios dice. Eso es la fe. Y Esteban era conocido porque siempre decía sí a lo que Dios dice, ¿no? Entonces, ¿qué era Esteban? Un varón bueno. ¿Usted es bueno o es pecador? ¿O es un buen pecador? Somos pecadores, pero ¿por qué somos buenos? ¿Qué es la bondad? La bondad es la expresión del amor. ¿Por qué podemos decir que amamos? Porque Dios nos ha amado y el Dios que nos ha amado vive en nosotros, ¿no? Entonces, ¿se puede ser bueno lleno del Espíritu Santo y de fe? Sí. ¿Y eso significa que no somos pecadores? No significa eso. Seguimos siendo pecadores, ¿de acuerdo? Entonces, después dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Saulo, ya saben la historia, ya la estudiamos, ¿no? Encontró al Señor en el camino a Damasco. Y entonces cuando él se dio cuenta que estaba equivocado y que Jesucristo a quien perseguía sí era el Señor, sí era el Mesías, entonces se dedicó a predicar a Jesús. Claro, había grandes discusiones porque muchos judíos no querían creer en Jesús. Pero además los cristianos de las iglesias, no lo querían aceptar, dudaban de él. Pensaban, ¿está fingiendo ser cristiano? Y ya que esté dentro de la iglesia y nos conozca a todos, nos va a llevar a la cárcel a todos. Entonces las iglesias preferían no recibir a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Sabemos que se fue 3 años al desierto de Arabia. ¿Qué estaría haciendo en el desierto? ¿Por qué se fue Jesús al desierto 40 días? ¿Por qué Dios permitió que Moisés huyera al desierto 40 años? ¿Por qué será que Elías y Juan el Bautista vivían en el desierto? El desierto es la escuela de Dios. Allá se fue Pablo a estudiar las implicaciones de su encuentro con Jesús. Yo estaba seguro, dice Pablo, que Jesús no es el Mesías. Cuando se me aparece resucitado, significa que tengo que volver a estudiar desde el primero de primaria. Tengo que estudiar otra vez la Torá, la ley. Tengo que estudiar otra vez los Neviim, los profetas. Tengo que estudiar otra vez los Ketubim, los escritos. Porque entonces los interpreté mal. No los había entendido. Ahora los tengo que volver a estudiar, los tengo que volver a interpretar. Qué bueno, ¿verdad?
Eso es bueno porque a veces nos aferramos tanto a lo que siempre nos enseñaron, que cuando escuchamos o tenemos que aprender algo diferente, nos asustamos y cerramos nuestro entendimiento. No, hay que estar dispuestos a tener un pensamiento crítico y tal vez a reconstruir mucho de lo que habíamos aprendido. Alguien diría a desaprender en primer lugar. Eso es lo que tuvo que hacer Pablo, y ahí estuvo estudiando el significado, las implicaciones para las Sagradas Escrituras de que Jesús fuera el Mesías. Ahora había que leer la ley, los profetas y los escritos desde la persona de Jesucristo. Para nosotros es más fácil porque el Nuevo Testamento es eso. El Nuevo Testamento es una lectura del Antiguo, es una lectura de la Tanaj desde Jesucristo. Pero Pablo tenía que descubrirlo todo por sí solo. Por eso dice, a mí no me enseñó nadie, a mí me enseñó el Señor. ¿A dónde? Allá en el desierto. Allá en el desierto con sus rollos, con la memoria, tuvo que repasar y dejar que el Espíritu le iluminara y tuviera que volver a aprender todo. Él no había caminado 3 años con Cristo como lo hizo Pedro, Juan, Mateo. Él tuvo que aprender lo del Señor en el desierto, ¿no? Y no es que el Señor viniera y se le apareciera cada rato y le dijera, a ver, Pablo, no estoy hablando de eso, sino al igual que nosotros, es un tener la Biblia, es leerla, meditarla, depender de la guía del Espíritu Santo para ir aprendiendo, que sea el Señor el que nos va enseñando. Por lo que dice aquí, regresó a Tarso con su familia. Yo no sé si vivía su papá, su mamá, si tenía hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera. Pero sí podríamos imaginarnos a Pablo en esa ciudad culta, muy próspera porque era centro de comercio, en Tarso, en la zona de Chipre. Y a la familia preguntándole, Saulo, ¿pero qué te pasó? Es que me encontré a Jesús en el camino a Damasco. Te hizo mal el sol del desierto. Yo no sé qué controversias habrá tenido Pablo con su familia. Si quizás su familia, como hacen algunas familias judías, lo corrió, lo desheredó, lo desconoció por hacerse un discípulo de Jesús. Hay judíos que se han hecho discípulos de Jesús. Y para sus papás judíos que no se han convertido, ese hijo está muerto. Así lo considera, está muerto. Y conocí 2 o 3 judíos que creían en Jesús, pero en secreto. No querían decirlo, ¿no? Porque el precio es alto. Entonces, ¿qué pasó con Pablo allí? No lo sé, pero lo que sé es que Pablo se había quedado en un impasse, se había quedado ahí en Tarso, hasta cierto punto haciendo ya nada, pero Bernabé estaba preocupado por Saulo. Podríamos decir que el Espíritu Santo le recordó a la persona de Saulo y lo invitó a ir a buscarlo. Eso es cierto, pero también es cierto que Bernabé tiene que haber estado auténticamente preocupado por Saulo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque tenemos que preocuparnos unos por otros. A ver, piensa en algún hermano o hermana que hace 2, 3, 4 domingos no ha visto. Bueno, que si usted sí ha venido, pero no los ha visto porque no ha venido, pero si ha venido y no los ha visto, ¿recuerda a alguien? Y usted ha pensado, se ha preguntado, ¿por qué no ha venido? Le voy a llamar por teléfono, o si no está lejos de su casa, es de su célula, lo voy a visitar. Le voy a mandar un mensaje, un correo, lo que sea. ¿Sí? En ese sentido, una iglesia amorosa estaría constituida por Bernabés. Ajá. ¿Se acuerdan que nuestro título es que el profeta anima? ¿Por qué le he puesto ese título? Bueno, recuerde que Bernabé
significa hijo del profeta, que se traduce también como hijo de consolación. Nabí es profeta. ¿Por qué? ¿Por qué consolación? Porque el profeta consuela. Nos imaginamos al profeta de dos maneras. Como alguien muy regañón, ¿no? Usted se ha imaginado a los profetas del Antiguo Testamento así, con unas barbas más largas que las mías, que se paran en medio de la plaza y empiezan: he aquí dice el Señor que has pecado, que te va a caer el castigo, ¿no? Así nos imaginamos a los profetas antiguos. ¿Y cómo nos imaginamos a los profetas contemporáneos del canal Enlace? Ay, el Señor me ha dado una unción fresca, doble, triple, que digo, ¿no? Y ahorita está aquí la bendición y traigan su ofrenda y entonces el Señor les va a cancelar todas sus deudas de sus tarjetas de crédito. Va a venir abundancia, paz, prosperidad. Ninguna de esas dos cosas es un profeta. Un profeta es una persona dulce, preocupada por los hermanos, que consuela y anima a los hermanos. Los invita a seguir adelante y busca a los que están desanimados. Ese es un profeta. A lo mejor usted es un profeta. Si usted pensaba que no era un profeta porque no ha adivinado que va a temblar mañana, pero ahora se entera que un profeta es alguien que se preocupa por los demás, tal vez usted es un profeta, ¿no? Y si es un profeta, pues acepte su don, acepte su ministerio. Y entonces allá va Bernabé, porque Bernabé no dice: Dios está en control. O sea, acuérdense de ese mal español. Dios está en control. Así que, pues, si Dios quiere que Pablo venga, vendrá, y si está predestinado para no venir, pues no vendrá. No, Bernabé dice: voy a ir a buscar a Saulo. No era como no había celulares ni Facebook, no era tan fácil como: Pablo, ¿cómo está? ¿No? Bueno, Saulo, se llamaba Saulo. Ni siquiera era tan fácil como subirse al metro y estar allí en 15 minutos. Era tomar un barco y llegar a la isla de Chipre a buscar a Saulo. ¿Tenía la dirección? Yo no sé. ¿Estaba seguro de que Saulo estaba en Tarso? Yo quiero imaginarme que hasta eso no tenía claro. Bueno, Saulo dijo que era de Tarso, no sé nada de él, voy a ir a Tarso a ver si allá está, o a ver si allá saben algo de él. Y usted se lo imagina llegando a la ciudad: oiga, ¿conocen a un tal Saulo? Oh, pues aquí hay muchos Saulos. ¿A cuál? Hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró: Saulo, ¿cómo estás? Pues aquí en ninguna iglesia me quieren, por eso ya me quedé aquí. Sí pasa, ¿no? ¿Cuántos hermanos lastimados de una iglesia o de otra o de varias? Pues ya no quieren ir a ninguna parte. Mira, en Antioquía Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Por qué no me acompañas a Antioquía? Pero pues yo, ¿a qué te acompaño? Vamos a enseñar la palabra de Dios. Bueno, sí, yo pensé que tenía ministerio, pero pues creo que no tengo ministerio. Sí me he encontrado una que otra persona que alguna vez fue pastor. Y hermano, ¿y por qué ya no es pastor? Pues ya me dan sus razones, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser? El pastorado es un llamamiento irrevocable. Ya no soy pastor porque ya se acabó mi contrato. Si ser pastor es preocupación por las ovejas, ¿no? Eso no se necesita de un contrato. Pero convenció a Pablo, animó a Pablo. Bernabé es profeta. ¿Qué hace el profeta? Anima. ¿Qué hizo con Pablo? Animó a Pablo. Pablo, vamos a Antioquía. Y se lo llevó a Antioquía. Y creo que entonces a Saulo empezó a quedarle claro que todo lo que había aprendido, pues desde antes de conocer a Jesús, que su encuentro con Jesús y todo lo que el Señor le había enseñado en el desierto, tenía un propósito. Y ese propósito
empezaría a cumplirse. Y así que dice en el verso 26. Bueno, al final del 25, y hallándole, ¿se acuerdan que dije que lo fue a buscar y no sabía ni dónde era la casa? Porque aquí dice, y hallándole, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Todavía no son personajes muy conocidos. Bueno, Bernabé ya es un profeta, pero ni el apóstol ni el profeta, lo vamos a ver otras veces a lo largo del libro de Hechos, son personas que llegan a las iglesias como si fueran generales a mandar, a decir lo que se tiene que hacer. Ambos llegan a Antioquía, se congregan con la iglesia y enseñaron allí a mucha gente. De alguna manera, Dios estaba bendiciendo mucho a la iglesia de Antioquía. Ya dijimos que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, ¿recuerda? Así como Jerusalén fue el punto geográfico de donde nació la iglesia y se comenzó a expandir, Antioquía será la iglesia de donde salgan prácticamente los más importantes misioneros a los gentiles, que llegarán a muchos otros países donde el evangelio todavía no había llegado. Dios está bendiciendo fuerte a la iglesia de Antioquía. Primero, constituyéndola en un pueblo de judíos y de gentiles. Y segundo, enviándoles unos maestros de primera calidad, ¿no? Bernabé, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y Saulo. Bernabé y Saulo harán una mancuerna, una compañía profética y posteriormente apostólica, muy importante durante varios años. Es más famoso Pablo porque escribió poco más de la cuarta parte del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que Bernabé no se queda atrás. Y cuando en la estilística griega se menciona a una persona primero, es porque tiene mayor autoridad. Y en todos los primeros capítulos de acá en adelante se dice Bernabé y Pablo. Primero Bernabé. Es Bernabé quien anima a Pablo, quien termina de discipular a Pablo y quien lo integra al ministerio. Hay que recordar siempre esa importancia, ese papel que Bernabé tuvo de parte de Dios en la vida de la iglesia y en la vida de Pablo. Y allí enseñando a la gente, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nos dicen a veces, preguntando por la religión, ¿y tú qué eres? ¿Y qué respondemos nosotros? Soy cristiano. Pero ¿dónde nació la palabra cristiano? Porque también ha sido ya una palabra malentendida, ¿no? A veces las palabras que se usan tanto ya empiezan a tener muchas acepciones. A veces cristiano es sinónimo de ser humano, ¿no? Atropelló un cristiano, o sea, ser humano, ¿no? A veces cristiano pues significa alguien que nació en cualquiera de las ramas del cristianismo, pero que no necesariamente se ha comprometido. Nació en un país donde pertenece a la iglesia ortodoxa griega o a la iglesia católica o a la iglesia luterana, pero no se ha comprometido con Cristo necesariamente, ¿no? Entre los que más asiduamente practican la fe, también decimos cristianos, pero también ahí hay muchos tipos de cristianos. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué tipo de cristiano eres tú? ¿De los que se caen para atrás en el culto? ¿Eres cristiano de los que no usa cubrebocas porque tiene fe de que no le va a dar COVID? ¿Eres cristiano de los que cree que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿De qué tipo de cristiano eres, no? Y a veces estamos tan distintos a otro tipo de cristianos.
que es difícil encontrar una palabra. A veces algunos se ponen algún nombre, ¿no? Para distinguirse. Bueno, todos los nombres son para distinguirse, pero... En fin. Cristiano es probable que haya sido una especie de apodo que le pusieron los gentiles a los creyentes. Hasta aquí, ¿cómo les ha nombrado Lucas? De Hechos 1 al 11, ¿cómo les ha dicho? Los del camino, los creyentes, los discípulos. Otros términos son los santos, ¿sí? Claro, va a ser más difícil decir, ¿y tú qué eres? Yo soy santo. ¿No? Sí lo somos porque somos propiedad de Dios. Quizá decir soy discípulo llamaría mucho la atención, ¿no? ¿Discípulo de qué o qué? ¿Qué es eso, no? Ya nos permitiría explicar. Pero así como los gentiles estaban acostumbrados a decir, los seguidores de Platón son platónicos. Los seguidores de la Estoa son estoicos. Los seguidores de Aristóteles son aristotélicos. Los seguidores de Epicuro son epicúreos. Los seguidores de ese tal Crestus, así le decían, porque para ellos el hebreo Mesías y traducción Cristo no tenía mucho sentido. Lo confundían con Crestus, que en griego es amable. Estos seguidores de un tal amable, pues son cristianos, ¿no? Entonces parece que el nombre cristiano nació como un apodo. No es la única vez. Sí, un apodo despectivo. Hasta ese tiempo los no cristianos en el judaísmo les llamaban los nazarenos. Los minim es herejes en hebreo. Los nazarenos, los minim, los galileos, así se referían a ellos, ¿no? Y los gentiles les van a llamar los cristianos. ¿En qué otros momentos ha habido unos apodos? Por ejemplo, cuando les dicen, es que tú eres evangelista, ¿no? Ojalá fueran evangelistas. Evangelio quiere decir la buena noticia. Evangélico es el que ha recibido la buena noticia. Y evangelista es el que lleva la buena noticia. Ojalá fuéramos evangelistas todos, lleváramos la buena noticia. El hermano Víctor se quedó esperando a los que se iban a anotar para evangelizar la colonia. Lo digo aquí en la tele para que vean que no se anotaron. Otro apodo, protestantes, ¿no? ¿Qué son protestantes? ¿Por qué se llaman protestantes? Yo recuerdo en la secundaria, alguna vez el profesor preguntó, ¿de qué tema quieren que hablemos? Yo dije, pues de las protestas de los estudiantes, acababa de pasar el 68. Dice, es que es protestante, dijeron todos mis compañeros. No tiene que ver con eso. Cuando las guerras de religión eran un gran problema, digamos, el príncipe se convertía al evangelio y entonces en su territorio se confiscaban todos los templos católicos y luego venía otro príncipe que se hacía católico y se confiscaban todos los templos protestantes. Era una guerra. Se trató de llegar a un acuerdo que los territorios católicos se quedaran católicos y los protestantes o los evangélicos se quedaran evangélicos. Solamente que el emperador Carlos V dijo que los protestantes o evangélicos, todavía eran evangélicos, o luteranos, ya no podían seguir predicando. Entonces el acuerdo era inadmisible para los luteranos, ¿no? Y entonces los príncipes alemanes firmaron una carta en protesta por esa decisión imperial. Esa carta que se llamó Protestatio, una carta de protesta. Así que a todos los firmantes de la carta se les apodó los protestantes. De ahí viene la palabra protestante. Pero ¿qué es realmente un protestante? Tendríamos que decir un reformado. Y aunque algunos calvinistas creen que solo los calvinistas son reformados,
A lo mejor creen que son los únicos que van a estar en el cielo, ¿no? Reformado es todo aquel que tenga 3 postulados básicos. La Biblia, la máxima autoridad. La salvación es por gracia, un regalo de Dios, absolutamente. Y tercero, se recibe por la fe en Jesucristo. ¿Usted tiene esas 3? Usted es un reformado, usted es un protestante. Pero fue un apodo, ¿no? Metodistas es otro apodo. Porque Juan Wesley, que tenía un club de jóvenes que habían decidido ser muy disciplinados y todas las mañanas madrugaban a orar, se iban a la universidad, regresaban por la tarde a visitar enfermos, a hacer reuniones de oración, a estudiar la Biblia, todos los días. Y entonces la gente dijo, esos son los metodistas, ¿no? Nos ponen apodos. Alguien por ahí dijo los aleluyas, ¿no? Tal vez cristiano era también un apodo. Pero digamos que es un apodo honroso. Verdaderamente sí quiero ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, y que sea tan evidente que sigo a Jesús por mi carácter, por mi conducta, sea tan evidente que sigo a Jesús que me digan cristiano. No vaya a malinterpretar cristiano, porque por ahí hay unos de estos apóstoles falsos que dicen que cristiano quiere decir Cristo chiquito, y que si Dios creó con su palabra, también usted con sus palabras va a crear lo que dice. Eso es falso. La única palabra con poder creador es la de Dios. Nuestras palabras no tienen poder creador. En la semana tuve que ir a hacer algún trámite de esa burocracia gubernamental y alguna secretaria tenía ahí su audio de Nueva Era, ¿no? Y eso estaba diciendo el conferencista, que lo que digamos es lo que va a pasar. Y que a veces nos va mal porque dijimos cosas negativas. No, cristiano no quiere decir Cristo chiquito. Nunca pretendamos nosotros que podemos ser Cristo, o como dice un predicador de esos que les comento, Jehová Junior. Él ha llegado al punto de decir que somos Jehová Junior, o sea, lo mismo que Jehová. Eso es el pecado del diablo, es tratar de atravesar la separación entre el Creador y la criatura. El Creador es infinito y eterno. Nosotros somos mortales, finitos. Nunca podemos intentar rebasar esa distancia. Bueno, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recuerdan que por cuestiones de reverencia, de Jerusalén hacia cualquier otro lado se dice descender. Descendieron a Antioquía, en realidad subieron porque Antioquía está al norte, ¿no? Levantándose uno de ellos, llamado Agabo. Insisto que los profetas existen porque el judaísmo oficial de los tiempos de Jesús enseñaba que los profetas se habían terminado en los tiempos de Esdras. Para el judío contemporáneo de Jesús, ya no había más inspiración de los textos sagrados, ya no había más profetas, porque con Esdras, lo voy a decir en términos cristianos, se había cerrado el canon de las Escrituras, ¿no? Nosotros podemos ver que esto no es cierto. De acuerdo con el Nuevo Testamento, dice que Ana, aquella mujer que profetizó sobre el niño Jesús, cuando fue ahora en la Candelaria, ¿no? Que lo presentó María. ¿No profetizó Ana? Era profetisa, dice, ¿no? Ahí vemos que profetizó Simeón, profetizó Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó María, ¿no? Elizabeth, de alguna manera. Juan el Bautista, que está en esta época, 5 siglos después de Esdras, es el mayor de todos los profetas.
Con estos ejemplos yo le preguntaría, ¿es cierto entonces que con Esdras se acabaron los profetas? No. Y mucho menos si en la iglesia uno de los ministerios es profeta. ¿Recuerda Efesios 4:11? Por brevedad, luego usted lo ve en casa. Porque Jesús constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Uno de los ministerios de la iglesia es profeta. En la iglesia católica, el único ministerio posible parece el sacerdote. En la iglesia evangélica, el único ministerio es pastor. Y entonces todos los demás que están aquí en la Biblia, ¿qué pasó con ellos? Nosotros creemos que todos los dones y todos los ministerios de la Biblia están vigentes. Porque si la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, si la iglesia sigue siendo perfeccionada hasta que Cristo venga, y Cristo no ha venido, entonces todo lo que constituye la iglesia y la tarea del Espíritu Santo tiene que seguir siendo la misma. Sí tengamos cuidado de no malentender qué es el ministerio apostólico o qué es el ministerio profético, y en ello hemos estado insistiendo. Pero los profetas existen. Aquí llega una compañía de profetas. Eso es bueno porque nunca deberíamos tener a un dirigente, guía, apóstol, profeta, que sea el más alto, porque entonces corremos el riesgo de ambas partes. El riesgo por parte del pueblo de empezar a idolatrar a un predicador, ¿no? Hay un predicador en este tiempo al que también de repente ya le dicen Jehová, y es un predicador. Entonces el riesgo para el predicador es ensoberbecerse, y el riesgo para la gente es idolatrar al predicador. Para que eso no suceda, los apóstoles y profetas, según el Nuevo Testamento, siempre van de 2, de 3, de 4. Aquí es Bernabé y Pablo, ¿no? Ahora una compañía de profetas. Claro, uno de ellos, en particular, dice que va a llegar una hambre. El profeta no se dedica solo a hablar de lo que pueda suceder en el futuro. Recuerden que no es el concepto pagano del profeta como un adivino. Sin embargo, Dios puede llegar a darnos un mensaje de algo que va a suceder. La tarea principal del profeta es animar. ¿Podría alguna vez el profeta también decirnos o prevenirnos de algo que va a suceder? Sí. ¿Con qué fin? Porque ahí está lo importante. Con el mismo fin de animar. Ahorita vamos a ver cómo es que este ánimo se concretó. No se trata de adivinar solamente porque, pues, para que vean que sí tengo el don de profecía. Como muchos que dicen, sí, bueno, es que cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo ya lo había profetizado. ¿Sí? ¿Y por qué no nos habías dicho? ¿No? No se trata de ese tipo de profecías, sino de invitaciones por parte de Dios para que la iglesia se prepare a responder. Alguna vez les testifiqué que precisamente cuando recibimos el Espíritu Santo allá en los años 70, una jovencita tuvo interpretación de lenguas sobre persecución que vendría unos 3 años después. Y de esa fecha exactamente tenemos las persecuciones de Chiapas y luego todas las persecuciones actuales de la ideología de género, y otra vez en Chiapas, ¿no? Ahora además por el narcotráfico. Nuestra hermana Estela, allá en Chiapas, me llamó en la semana, ¿no? Porque pues han estado intermitentemente saliendo de las casas, luego regresan, luego tienen que volver a huir,
porque las pandillas de la droga pues están tomando las casas. El momento en que me habló, pues estaban pasando los balazos de un bando y de otro por las casas de ellos. Algunas balas ya habían caído en el techo de lámina de su casa. Entonces, la iglesia sufre. Los hermanos de Michoacán también, hermanos productores de aguacate. Dicen, los pasaron a todos a la plaza y les dijeron a cada uno, tú tienes tantos árboles, tú tienes tantas hijas, tú tienes tantos hijos y tu cuota está. Y luego les quemaron unos camiones, ¿no? Entonces, a veces el Señor nos muestra lo que puede pasar, pero sobre todo nos invita a responder a eso que está pasando. ¿Cuál fue la acción que tomaron los hermanos? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La iglesia de Jerusalén no era una iglesia económicamente bien colocada, porque se habían quedado a vivir en comunidad durante un tiempo, muchos habían vendido todo y otros habían salido huyendo. ¿Recuerdan? Entonces Antioquía, que era también un centro próspero, preparó una ayuda para los hermanos de Judea. No significa que en Antioquía no hubiese problemas, pero no podemos tener una actitud egoísta de decir, bueno, es que aquí también tenemos necesidades, por eso no puedo ayudar a los otros. Un testimonio precisamente con respecto a Chiapas que nos sucedió hace algunos años. Preparamos una caravana para ir a visitar a los hermanos perseguidos y alguien me reclamaba, alguien dentro del proyecto, muy cercana, una persona muy cercana me reclamaba, pero ¿por qué tenemos que ayudar a Chiapas si aquí nos faltan muchas cosas? Ese fue su reclamo. Pero nuestra visión siempre ha sido que a pesar de que aquí necesitemos cosas, hay que ayudar, no solo como personas, sino como comunidad, ¿no? Y entonces se hizo la caravana a Chiapas y de regreso recibo la llamada de un hermano que está acompañándonos hoy en la transmisión y él sabe este testimonio. Y me dicen, el hermano acaba de depositarle tantos miles de pesos. ¿Saben qué era la cantidad exacta, ni un peso más ni un peso menos, que habíamos usado en Chiapas? ¿No? O sea, fue algo sorprendente porque no quisimos tener esa actitud de, pues también aquí hay necesidades, entonces ¿para qué ayudamos allá? Los hermanos de Antioquía ayudaron a los hermanos de Judea y entonces todo lo que se colectó lo pusieron los ancianos, los pastores. Acuérdense que hemos dicho que ayudemos a través de los ancianos, porque si no se vuelve un desorden. Mucha gente mañosa ya sabe que si llega a una iglesia evangélica y después del culto se acerca un hermano por aquí, otro por allá y le dice, hermano, no tengo que comer. Los hermanos van a darle aquí y allá y ya que le saque a varios, ya se va a otra iglesia y así se la viven, ¿no? Es a través de los ancianos. Y los ancianos entregaron esa ayuda a Bernabé y a Pablo para que Pablo y Bernabé lo llevaran a Judea como efectivamente lo hicieron.